Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, el versículo del 26 al 34, hoy 31 de enero de 2020. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Duerma o levante, de día o de noche, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, antes de hacer una pequeña reflexión el día de hoy, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a entender la santa palabra y llevarlo a la práctica, a nuestra vida, en el día a día, en los quehaceres cotidianos que tenemos cada uno de nosotros. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Hermanos, hoy, 31 de enero, último día de este primer mes de 2020, un mes lleno de gracia, de bendiciones, y sigamos con ese ánimo, con ese entusiasmo de seguir hacia adelante, caminando siempre de la mano de Dios y de nuestra Madre, la Virgen María, aprovechando los medios que el Señor ha dejado en la Iglesia para que tú y yo podamos alcanzar la vida eterna. Hoy, queridos hermanos, tenemos que agradecer a San Juan Bosco por hoy es su memoria, ¿no? Memoria de San Juan Bosco, un sacerdote italiano que se preocupó mucho por los jóvenes, especialmente por los más abandonados. Era hijo de campesino y fundador pues de la familia salesiana. Agradecer por el trabajo inmenso que hacen en favor de la Iglesia, especialmente con los jóvenes, ¿no? Algunos detalles de la vida de San Juan Bosco es que era un hombre muy alegre, ¿no? Muy alegre, a tal punto que los muchachos de la calle lo llamaban: ese es el padre que siempre está alegre, el padre de los cuentos bonitos. Su sonrisa era de siempre, nadie lo encontraba jamás de mal humor y nunca se le escuchaba una palabra dura o humillante. Hablar con él la primera vez era quedar ya de amigo suyo para toda la vida. El Señor le concedió también el don de consejo. Un consejo suyo cambiaba a las personas y lo que decía eran cosas ordinarias. Un hombre alegre. Que el Señor también nos conceda a todos nosotros el don de la alegría. No siempre es estar pues con la sonrisa, ¿no? de oreja a orejas, ¿no? Que es esa paz, esa armonía, esa tranquilidad, ¿no? Para pues saber dar también un buen consejo, ¿no? Agradecemos pues a este gran sacerdote
San Juan Bosco, de la familia salesiana, y rezamos mucho por él. Hay que seguir rezando por ellos y por las vocaciones sacerdotales religiosas y laicales también. Los laicos también tienen mucho que hacer en la iglesia. En la iglesia. En el Santo Evangelio de hoy, el Señor pues utiliza un aspecto importante de la vida, que se conoce en la vida, ¿no? O sea, usa detalles que tú y yo fácilmente lo podemos entender porque lo vemos en nuestra realidad, ¿no? Habla de un hombre que echa el grano en la tierra, ¿no? Y después este hombre, pues ya después de trabajar, lógicamente cansado, ¿no? Se va a descansar, pero la semilla no se queda ahí estática, empieza a germinar, ¿no? Empieza a germinar, luego a crecer, ¿no? A crecer, pero este campesino no sabe cómo sucede estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor con esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esta parábola? Pues con estas palabras se refiere al reino de Dios, que consiste, ¿no? El reino de Dios que consiste en el reino de la santidad y la gracia, el reino de la verdad y la vida, el reino de la justicia, el amor y la paz, que Jesucristo nos ha venido a traer. Este reino ha de ser una realidad, en primer lugar, dentro de cada uno de nosotros y después en nuestro mundo, en nuestro planeta, donde vivimos, ¿no? Pero primero, el reino de Dios se tiene que consolidar en nuestra vida personal, ¿no? En el alma de cada cristiano, Jesús ha sembrado la gracia, la santidad y la verdad. Eso cuando recibimos el sacramento del bautismo, importante, ¿verdad? Importante recibir el sacramento del bautismo, pues ahí recibimos, ¿no?, la gracia santificante. Es uno de los efectos que produce el bautismo, que recibimos la gracia santificante, es decir, que nos hace hijo de Dios. Entonces, es muy importante y necesario bautizar a nuestros hijos ya desde pequeños, no como una imposición, sino que como padre de familia uno quiere lo mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno entiende qué es la gracia santificante, ¿no?, que es un don gratuito que Dios nos da, ¿no?, es un don sobrenatural creado que nos da una semejanza participada de su naturaleza divina y nos hace hijo de Dios. La gracia santificante nos hace hijos de Dios. Y cuando recibimos la gracia santificante, nos convertimos en templo del Espíritu Santo, ¿no? Cuando recibimos la gracia, como se nota claramente en el bautismo de Jesús, se abre el cielo y baja el Espíritu Santo, ¿no?, y empieza a actuar en nuestra alma, empieza a vivir en nuestra alma. Somos ya partícipes de esa naturaleza divina de Dios, ¿no? Entonces, es importante que tú y yo entendamos bien esto para que podamos vivir plenamente, ¿no?, en estado de gracia aquí en este mundo. Pues hemos de hacer crecer esta semilla para que fructifique en multitud de buenas obras. Así como esa semilla no se queda estática en la tierra, sino que empieza a germinar, luego a crecer, salen los tallos, ¿no?, y crece y luego aparecen las espigas, ¿no?, y se pone a punto ya para la cosecha. Lo mismo, la gracia recibida, ¿no?, por nuestro Señor en el bautismo, pues esa semilla tiene que crecer. La vida espiritual tiene que crecer. Bueno, esos niños son bautizados, ¿no es cierto? Todavía no saben nada, pero a medida que van creciendo, los padres tienen ese deber de educarlos en la fe, ¿no? Y más que enseñarle cosas, ¿no?, que todavía no puede entender, los papás le van enseñando a través del ejemplo. Rezan juntos, hacen oración antes de comer, rezan cuando se levantan, oran cuando ya van a acostarse, ¿no?, van juntos a la misa, le van hablando cómo tienen que comportarse, a dónde van, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Es decir, los papás, los padres de familia, son
los primeros responsables en educar en la fe, ¿no?, de sus hijos, y a eso se han comprometido cuando se casaron, ¿no? El celebrante les hizo la pregunta: ¿están dispuestos ustedes a recibir a sus hijos, ¿no?, y educarlos en la fe? Sí, sí estamos dispuestos. Y después, cuando bautizaron también a sus hijos, le hicieron una pregunta, ¿no?, igual, de educarlos a los hijos en la fe, y ellos se han comprometido. Los papás, los padres de familia, se comprometen ante Dios de educar a los hijos en la fe. Por lo tanto, esta gracia de Dios recibida en nuestra alma a través del bautismo tiene que crecer para que dé fruto, fruto de buenas obras, ¿no?, como por ejemplo el fruto de servicio, de caridad, fruto de amabilidad, de generosidad, de sacrificio, para cumplir bien nuestro deber en cada instante de nuestra vida y para hacer felices a los que nos rodean. También fruto de oración constante. Hay que orar bastante, ¿no? No obligado, sino por amor a Dios. Nadie nos obliga, lo hacemos por amor a Dios, porque queremos corresponder al inmenso amor que Dios nos tiene, ¿no? También fruto de perdón. Muchas veces tenemos que perdonar, y el Señor nos dice 70 veces 7. Tenemos que perdonar, ¿no? También el perdón exige conversión, ¿no? No es perdonar por perdonar, no, exige conversión, cambio, está bien, ¿no? Por eso el Señor le perdona a la mujer, ¿no?, que le llevan para que lo apedreen. El Señor le dice: yo te perdono, pero no peques más, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Entonces, yo te perdono, pero no peques más, ¿no? Anda en paz, pero no peques más. Entonces, tú y yo tenemos que dar ese fruto también, ¿no?, del perdón, fruto de comprensión. ¿Cuánto nos cuesta? Sobre todo, para poder comprender hay que saber escuchar, sentarnos a escuchar, ¿cierto? Entonces, y comprender. Así como queremos que nos comprendan, también hay que comprender y aconsejar, ¿no es cierto? Aconsejar, fruto de esfuerzo por conseguir crecer en virtudes. Las virtudes humanas, muy importantes. Hoy día quizás lo estamos dejando de lado, las virtudes humanas, ¿no? Y caemos en ese dicho tan lamentable, ¿no? Pero si todos lo hacen, ¿no? Todos lo hacen, ¿no? ¿Por qué no llegas puntual? Pero si todos llegan tarde, ¿no? ¿Por qué no ordenas tus cosas? En la casa le dice a los hijos, los papás a los hijos, y el hijo dice: no, pero si mis hermanos tampoco están ordenados su cuarto, ¿no? O sea, caemos en el lamentable, ¿no? Todos lo hacen, todos lo hacen. Mentira, no todos lo hacen. Hay gente que sí lucha, se esfuerza. No se puede generalizar. Lo que hay que decir más bien: yo no lo hago, tengo que hacerlo, ¿cierto? Entonces, ahí está, pues, el tema. Entonces, hermanos, amigos, la gracia de Dios recibida en nuestra alma tiene que crecer. La vida espiritual tiene que crecer. Ya decía un santo: si no creces en la vida espiritual, estás retrocediendo. San Agustín también dice: si dices basta en tu caminar de la vida espiritual, ya has fracasado. Entonces, tú y yo tenemos que seguir creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos al cielo, ¿no es cierto? Hasta cuando estemos allá arriba. Y ese crecimiento de amor a Dios se tiene que notar en las obras que hacemos, ¿no? En la vida de oración. No me puedo quedar con 3 Ave María. Ya hace 10 años que solamente rezo 10 Ave Marías. No me puedo quedar ahí. Tengo que crecer, ¿no es cierto? Que al mes una vez leo la Biblia. Bueno, por lo menos estás leyendo la Biblia. Pero ya llevas 5 años en lo mismo, o 3 años en lo mismo, pues avanza un poco más, ¿no es cierto? Lee un poco más, lee más días, ¿no? Que a misa está yendo solo los domingos. Ya tienes como 30 años yendo a misa solo los domingos. Pues, hermano, avanza un poquito más, anda otro día también, sí puedes hacerlo, ¿no? Que estás rezando un denario a la Virgen María y ya llevas buen tiempo así solamente, no, avanza uno más, o sea, ya que sean 2, que sean 3, que sean 4, hasta completar, ¿no?, el Santo Rosario, ¿no? Entonces, y así vamos avanzando de poquitos, pero vamos avanzando, tenemos esa actitud, esas ganas de querer avanzar en la vida espiritual, de crecer en la vida espiritual. Pues en la medida en que tú y yo
crezcamos en la vida espiritual, vamos a tener más mérito y más cielo, ¿cierto? Y todo eso hecho en gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios, como dije, es un don que Dios nos da para hacer obras meritorias que nos ayuden a llegar al cielo, ¿cierto? Entonces, la gracia, digamos que está en tu alma. Imagínate un balde, bueno, la comparación quizás es muy, no sé si es buena, pero un balde, ¿no? Tiene un fondo, ¿no es cierto? El balde tiene un fondo y tú vas echando agua, ¿no? Entonces, la gracia es como, esa, tu alma está ahí, el recipiente, ¿no? Que va recibiendo toda la gracia de Dios, ¿no? La gracia santificante, habitual, que he recibido a través del sacramento del bautismo, y también la gracia auxiliar o transitoria, ¿no? Que es un don que nos ayuda, por ejemplo, a evitar las tentaciones, ¿no? Nos ayuda a crecer más en santidad. O sea, recibimos esa gracia, ¿no? El bautismo nos hace hijos de Dios. Hemos recibido la gracia santificante. Después vamos a la misa, a la Santa Misa, y comulgamos. Pues esa gracia que hemos recibido en bautismo aumenta con el sacramento de la Eucaristía, ¿no es cierto? Va aumentando. ¿Ah? Recibes la confirmación, sigues en estado de gracia, ¿no? Recibes la confirmación, aumenta más, ¿no? Y otra vez vas a misa, otra vez comulgas, ¿no? Vives con fe la Eucaristía y sigue aumentando la gracia, y sigue, ¿no? Hay que aumentar la gracia. Pero esa gracia de Dios la podemos perder. Es como que el fondo del balde tiene un hueco, ¿no? Entonces, por más que eches agua, no se va a llenar, ¿no? Se pasa, o sea, se pierde, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos en pecado, hemos perdido la gracia, ya no estamos en gracia, ¿no? Sí, quizás en pecado podemos hacer muchas cosas buenas, eso es verdad, ¿no? Y también el Señor nos puede por ahí mover para el arrepentimiento, para correr rápidamente a la confesión, ¿no? Entonces, ese fondo que se ha dañado por el pecado puede ser reparado y va a ser reparado cuando tú y yo hacemos una buena confesión. Y en el cielo hay alegría, ¿no? Hay alegría en el cielo por un pecador que se convierte, dice la Sagrada Escritura. Entonces, esa gracia, ¿no? que, que nosotros la hemos perdido por el pecado grave, pecado mortal, pues nos podemos, nuestra alma otra vez vuelve a la vida, digamos así, vuelve a la vida, ¿no? A través del sacramento de la confesión y otra vez empezamos a acumular más gracia. Por eso, hermanos, hay que perseverar, hay que luchar, hay que hacer más oración, ¿no? Y ofrecer a Dios nuestro trabajo, ¿no? Tú que trabajas en la universidad, conduciendo vehículos, que trabajas en el campo, que trabajas en la cocina, trabajas dando clase, trabajas en la universidad, que trabajas estudiando, ¿no? Que te dedicas en la casa a hacer tus quehaceres, ¿no? O sea, en todo eso nos tiene que ayudar para crecer en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Pues queridos hermanos, así como el campesino no sabe, a veces nosotros también, como no vemos, ¿no? Como no vemos, como no es visible la gracia a nuestros ojos humanos, a veces decimos, no, voy a retrasar esto del bautismo, recién lo voy a hacer cuando tenga un año, cuando tenga 2 años, cuando tenga 5 años, o ya cuando sea adulto que se bautice, ¿no? Caemos en error que dice, si Jesús se bautizó a los 30 años, pues yo ya dejo a mi hijo que decida cuando crezca. Mala decisión, muy mala decisión, ¿no? Porque es no confiar en la gracia de Dios, es no confiar en lo que Dios puede hacer en cada alma, ¿cierto? Dios empieza a trabajar, Dios está ahí, ¿no? Y también vamos preparándonos con los demás sacramentos. Por eso, que nos hagamos ese propósito de crecer más en la vida espiritual. Que se note, hermanos, que se note que somos católicos de verdad, ¿no? No católicos de boca para afuera. Que se note que no tenemos vergüenza de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que se note que estamos corriendo todos los días al sagrario para saludar a nuestro Señor. Si bien Dios está en todas partes, pero Él está en el sagrario, ¿no? Nos espera ahí. Vamos un ratito, ¿no? Podemos ir un ratito, sí se puede, ¿no? Sí se puede, ¿no?
Entonces, todos los días, ¿no? Todos los días hay que acudir, así como también si tienes papá, mamá vivo, está muy cerca de ti, vive cerca de ti, vas todos los días a saludarlo, ¿no? Todos los días, porque lo amas, porque lo quieres, ¿no? Porque estás con ellos, eres agradecido. De la misma manera, vamos un ratito al Señor para decir, Señor, ayúdame a perseverar en la gracia que tú me has dado. ¿No? Ayúdame a perseverar para no perder mi dignidad de hijo de Dios. Pues que nuestra fe, ¿no? Que ha sido chiquita, sembrada en nuestro corazón, así como el grano de mostaza que nos habla el Evangelio, que crezca para que dé buen fruto. ¿Cuándo será la cosecha? Cuando lleguemos al cielo. Ahí es la meta, cuando lleguemos al cielo. Puedes tener en este mundo plata, puedes tener un buen carro, puedes tener una buena casa, puedes tener muchos amigos, puedes ser poderoso, puedes ser famoso, todo lo que quieras, pero eso se acaba. Eso se acaba. Con la muerte se acaba. ¿Acaso te vas a llevar tu dinero? ¿Acaso te vas a llevar tu casa? ¿Acaso te vas a llevar pues la fama? No, no, hermanos, hasta la fama también se acaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te vas a llevar? Las buenas obras que te va a ayudar a llegar al cielo. ¿Cuánto consuelo da? Yo lo veo en cada responso que acudo, ¿no? En los velorios, cuando las personas han estado cerca de Dios, qué consuelo, ¿verdad? Qué consuelo. Sí están dolidos, pero tienen ese consuelo, esa paz, ¿cierto? De decir, caramba, ya mi mamá, mi papá o familiar que falleció, ¿no? Incluso recibiendo los santos, el santo sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Ya Dios lo tendrá en su misericordia. Qué paz, qué consuelo. Entonces, hermanos, trabajemos más por la salvación de nuestra alma, haciendo las cosas ordinarias que hacemos todos los días, pero agregándole el condimento de lo hago por amor a Dios. Y voy a misa por amor a Dios. Rezo el rosario por amor a Dios. Hago este trabajo bien hecho por amor a Dios. ¿No? Quiero que Dios me santifique. Pues hermanos, que crezca cada día más en nosotros la gracia de Dios. Somos hijos de Dios, vive con alegría, sonríe, como dice un sacerdote, ¿no? El Padre San dice, sonríe, es gratis. Lógico, nos cuesta a veces, ¿no? Pero hay que sonreír, porque tenemos quizás una enfermedad, tenemos un problema, pero nos cuesta sonreír. Bueno, hay que hacerlo, porque quizás por esa actitud de nosotros, de vida alegre, otras personas pueden cambiar, pueden mejorar su vida, ¿no? Saben que estamos pasándola mal, pero estamos tranquilos, con paz, con serenidad, porque la fuerza nos viene de Dios, ¿no? La fuerza nos viene de Dios. Por tanto, hermanos, anímate, esfuérzate y para adelante. Que la Santísima Virgen te acompañe siempre en tu caminar hacia el cielo y que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.